Buenas, mi nombre es Leoncio Marín, estudiante de psicología del noveno trimestre de la Universidad Bicentenario de Aragua, y el propósito de este trabajo el día de hoy es analizar un caso clínico desde la integración de modelos teóricos, específicamente en el enfoque cognitivo-conductual y sistémico, aplicados a un adolescente con ansiedad social. A lo largo de mi presentación vamos a recorrer la anamnesis, la evaluación, el diagnóstico y el plan de tratamiento diseñado para este paciente en concreto. Me disculpo de antemano por no disponer de una cámara para realizar la videopresentación, pero opté por este método para llevar a cabo la evaluación que se me solicita. La ansiedad social en la adolescencia es un trastorno frecuente y muchas veces subestimado. Afecta profundamente el rendimiento académico, como es en este caso en concreto, las relaciones interpersonales y la autoestima, por lo que su abordaje temprano y efectivo es una prioridad clínica. En este caso veremos cómo la combinación de la terapia cognitivo-conductual y la intervención familiar puede generar cambios significativos. El paciente es un adolescente de 15 años, estudiante de cuarto año de educación media, que acude a consulta derivado por el departamento de orientación de su colegio. El motivo de consulta es un cuadro de aislamiento social progresivo, dificultad para participar en clase y, bueno, ausentismo escolar recurrente. En un principio, cuando se me presentó el caso, pensé en primera instancia, pues, un duelo por los cambios que fue teniendo en esos 14 meses que se me menciona ahí. Pero bueno, la extensión del tiempo me parece que no podría ser un simple duelo. Y bueno, el evidente problema de autoestima que tiene, que por lo general a mí, como se me presentó y como yo lo suelo ver, la autoestima consta de tres patas principalmente, como un triángulo. La primera, lo que vendría siendo el autoconcepto, y las otras dos son perspectivas propias y ajenas. En este caso, tiene una alta perspectiva ajena, importancia las perspectivas ajenas, principalmente por el acobijo que dicen los padres que tuvo, o la sobreprotección, y aún mayor en lo que vendría siendo la propia, en la perspectiva propia. Ok, se presenta que según los padres, o refieren los padres, el cambio comenzó hace aproximadamente 14 meses, como había mencionado, coincidiendo con un cambio de sección en el colegio y la pérdida de su grupo de amigos cercanos. Desde entonces el paciente evita hablar en público, rechaza invitaciones sociales y presenta síntomas físicos de ansiedad, como taquicardia, sudoración, náusea, ante la anticipación de eventos sociales, principalmente. En el ámbito familiar se observa una dinámica con sobreprotección materna y distanciamiento emocional del padre, lo que ha limitado el desarrollo de habilidades de afrontamiento en el adolescente. Además, el padre tiene antecedentes de ansiedad no tratada, lo que sugiere un posible componente genético o de modelado. En cuanto a los antecedentes personales, el paciente no presenta enfermedades crónicas, ni hospitalizaciones relevantes, ni nada por el estilo. Su desarrollo psicomotor y del lenguaje fue normal. En el área escolar su rendimiento era bueno hasta hace un año, más o menos el tiempo que se presenta, con un promedio de 17 sobre 20, y actualmente ha bajado a 12, con varias asignaturas reprobadas, de hecho. En los antecedentes familiares, el padre de 42 años refiere antecedentes de ansiedad no tratada. La madre de 40 años tiene una tendencia a la sobreprotección, y pues el hermano mayor de 18 años no presenta problemas psicológicos conocidos hasta ahora. La dinámica familiar se caracteriza por una comunicación limitada y patrones que han perpetuado la dependencia del adolescente. Para la evaluación se aplicaron 5 instrumentos, y acá es lo importante. En primer lugar, una entrevista clínica semiestructurada basada en el DSM-5, como toda la vida, que me permitió identificar la sintomatología central y descartar otros trastornos. También se aplicó el inventario de ansiedad social, donde el paciente obtuvo una puntuación de 68,
lo que indica ansiedad social severa. Eh, el inventario de depresión de Beck arrojó una puntuación de 24, correspondiente a la depresión moderada. La escala de autoestima de Rosenberg mostró una baja autoestima, con una puntuación de 18, consistente con su percepción negativa de sí mismo, como había mencionado. Y por último, el genograma familiar permitió visualizar los patrones de sobreprotección y la distancia emocional, que son factores clave en el mantenimiento del trastorno. La integración de los resultados me permite establecer un diagnóstico claro. El paciente cumple con los criterios del DSM-5 para el trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, en su presentación generalizada. El trastorno se manifiesta por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales donde el paciente pueda ser evaluado negativamente. Los pensamientos automáticos negativos, como voy a hacer el ridículo o todos se van a burlar de mí, son centrales en el mantenimiento de la ansiedad, y la evitación impide que el paciente ponga a prueba sus creencias distorsionadas. La depresión moderada, o sí, depresión moderada, parece ser secundaria en la ansiedad social, derivada del aislamiento. La pérdida de reforzadores sociales y el bajo rendimiento académico, pues dan fe de esto. La baja autoestima actúa como un factor de vulnerabilidad que se perpetúa en el ciclo de evitación. Desde la perspectiva sistémica, la sobreprotección materna y la falta de comunicación emocional en la familia están contribuyendo a la dependencia y a la falta de habilidades de afrontamiento que presenta el adolescente. La historia de ansiedad en el padre sugiere también un componente genético o de modelado que debe ser abordado, obviamente. El plan de tratamiento se basa en el modelo cognitivo-conductual, complementando con intervenciones sistémicas para el abordaje de los factores familiares que mantienen el trastorno. Se estructura en 5 fases a lo largo de aproximadamente 24 sesiones. La primera fase de evaluación y psicoeducación se establecerá básicamente la alianza terapéutica. Se le explicará al paciente y a su familia el origen el origen y el mantenimiento de la ansiedad social. Y se entrenará técnicas de relajación como la respiración diafragmática y técnicas para ser necesario, ya que presenta problemas para dormir, como podría ser la de 4-7-8, que vendría siendo 4 segundos de inhalación, 7 de mantener la respiración y 8 de exhale, que suelen usar algunas fuerzas armadas para conciliar el sueño de forma más rápida y así bajar el ritmo cardíaco y relajarse. La segunda fase de intervención cognitiva se centrará en identificar y modificar los pensamientos automáticos negativos mediante el registro de pensamientos y la reestructuración cognitiva, trabajando también sobre la autoestima, obviamente. La tercera fase de intervención conductual se elaborará una jerarquía de situaciones temidas para realizar una exposición gradual en vivo. Y este creo que vendría siendo el paso más grande, porque es cuando ya comienza la verdadera colaboración con el paciente, de el querer realmente realizar un cambio o realizar una mejoría en su situación. Además, se entrenará habilidades sociales mediante el role-playing. La cuarta fase de intervención sistémica incluirá sesiones familiares para mejorar la comunicación, reducir la sobreprotección y fomentar la autonomía del adolescente. También se trabajará la conexión emocional con el padre. Y bueno, ya al finalizar la quinta fase es de consolidación y prevención de recaídas. Se enfocará en revisar logros, identificar situaciones de alto riesgo y establecer un plan de mantenimiento a largo plazo, porque es la idea. Es importante tener en cuenta que el tratamiento debe ser flexible, obviamente, especialmente cuando se trata con un menor,
Si no se observa mejoría significativa a las primeras 12 sesiones, se valorará la derivación a un psiquiatra para considerar el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, en caso tal de que sea necesario, o bueno, eso es más o menos uno especulando lo que podría tratar el psiquiatra, el médico. En caso de alta resistencia a la exposición, se podría utilizar realidad virtual como herramienta complementaria. Y si la dinámica familiar resulta más compleja de lo esperado, se podría profundizar en la terapia sistémica estructural, siguiendo lo que viene siendo el enfoque de ¿cómo es? Minuchin. Ok, pues para concluir, este estudio de caso evidencia la complejidad de los trastornos de ansiedad en la adolescencia y las necesidades de una evaluación multidimensional que integre aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que por cierto suelen ser subestimados por nuestra cultura, por nuestra sociedad como tal, y suele hacer menos este tipo de situaciones en los adolescentes, que es una etapa fundamental en el desarrollo psicosocial del ser humano. El abordaje combinando la terapia cognitivo-conductual y la intervención sistémica se presenta como una estrategia eficaz para tratar tanto los síntomas individuales como los patrones relacionados disfuncionales. La exposición gradual, la reestructuración cognitiva y el entrenamiento en habilidades sociales constituyen las herramientas centrales de lo que vendría siendo la TCC, el trastorno, terapia cognitivo-conductual. Mientras que la terapia familiar busca modificar la sobreprotección y fomentar la autonomía. La flexibilidad clínica, la participación activa de la familia y la previsión de las estrategias alternativas son elementos clave para el éxito del tratamiento. En definitiva, la integración de modelos no solo enriquece la comprensión del caso, sino que también optimiza las posibilidades de éxito terapéutico. Agradezco su atención y el tiempo dedicado a mi presentación. Este trabajo ha sido una oportunidad invaluable para integrar los conocimientos teóricos y con una práctica clínica. Y espero que el abordaje propuesto sea eh, adecuado. Y bueno, gracias por el tiempo que dedica a educarnos, que bueno, es requerido y es necesario. Y pues gracias por estas oportunidades para realizar estas prácticas, ya que es donde mejor podemos destacarnos y especializarnos con prácticas para lo que vendría siendo el campo real. Muchas gracias.